Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra noche de enseñanza metafísica. Vamos a continuar con la lectura del libro El hombre, su origen, su historia y su destino, según lo relatado por la Gran Hermandad Blanca. ¡Wow! Compilado por nuestro autor favorito de metafísica, Bernard Schröder. Vamos con una continuación, vamos con el tema que vamos a tratar hoy. Es una continuación de las evidencias de la existencia de la Atlántida. En 1968 el doctor Valentine encontró dos estructuras más, esta vez cerca de la isla Bimini del norte. Parecían paredes que se extendían por 650 metros en una línea paralela a la playa. La pared de pavimento se había hecho acomodando con precisión piedras de diversos tamaños, algunas de las cuales eran rectangulares. El libro Atlántida, autobiografía de una búsqueda, de Robert Ferry y Michael Grumley, ofrece algunas fotos submarinas excelentes, en una de las cuales se ven al menos 8 pilares redondos de 1 metro de diámetro y de 1 a 2 metros de longitud, los cuales fueron encontrados en Count Turola, cerca de Bimini. El investigador Dr. David Sink, en su libro Piedras de Atlántida, describe varias expediciones a las islas Bimini. Sus descubrimientos incluían el rescate de un antiguo bloque de piedra de construcción. Estaba ubicado a una profundidad de 6 metros y sus dimensiones eran un cuadrado de 30 centímetros por 7 centímetros de grueso. La piedra mostraba un perfecto patrón de unión amachimbrada cuadrada, muy parecido al de un piso de parque. Leyendas. En su libro El Diluvio, el profesor Rechbinkel llega a la conclusión de que casi en todas partes del mundo se mantiene viva la memoria de un terrible cataclismo. Hay un acuerdo casi unánime entre los pueblos en cuanto a 4 áreas principales. Hubo mucha destrucción por agua, de vida humana y demás. Se proveyó un bote o un arca como medio de escape. Se preservó una semilla de humanidad para perpetuar la vida humana. Frecuentemente se dice que fue la maldad del hombre lo que causó el diluvio. Tracy Judd, autor del libro Atlántida, Madre de Imperios, considera que la leyenda caldea del diluvio es casi idéntica al relato que nos da el Génesis. El relato caldeo fue escrito en 1700 a.C. o antes. Aún anterior a este estaba la versión acadiana. Por otro lado está la versión hindú del Rig Veda, similar a la del Génesis.
La versión iraní, persa, también es similar. Tracy Chud añade a todas las leyendas del diluvio de Asia, Europa y las Américas que se parecen entre sí. A continuación incluimos algunos detalles de dichas leyendas. La leyenda sumeria afirma que Utnapishtim, un ancestro de Gilgamesh, y el equivalente sumerio de Nosh, describe la inundación de Mesopotamia por lluvias entintadas y maremotos. Él fue el único hombre a quien el dios Hera advirtió del siniestro. Construyó un arca y de esta manera sobrevivió a la catástrofe. El descubrimiento de Huli en Ur, de una capa de aluvión de yeso de aproximadamente 2.5 metros de profundidad, enterrada debajo de 15 metros de arena de desierto y despojada de hallazgos arqueológicos, confirma la descripción de la leyenda sumeria. Brinsley Le Puy-Trenc declaró que la mitología es historia condensada. La mitología es historia condensada. Danelli está de acuerdo y cree que los dioses griegos eran seres humanos. Basándose en una comparación de estas varias leyendas, llega a la conclusión de que el dios griego Zeus era uno de los reyes de Atlántida. Los celtas creían que una parte de su país en un tiempo se extendía lejos en el Atlántico y que subsecuentemente fue destruida. Según Danelli, en las leyendas fenicias se mencionaba a Poseidón como el fundador y el rey de Atlántida. Núñez de la Vega se refiere a un antiguo libro en lengua maya en cuanto a cómo Botán, llamado Quetzalcóatl por los indios quiché, recibió la orden de ir a México a civilizar el país. Al llegar a América Central fundó la ciudad de Palenque. El Popol Vuh y un libro mitológico de los antiguos mayas habla de una visita por 3 hijos del rey de los quichés a una tierra al este de las costas del mar por donde sus padres originalmente habían venido, de la cual trajeron, entre otras cosas, un sistema de escritura. La familia Nahua eran ancestros de los toltecas. Su líder era Quetzalcóatl, quien vino desde el distante oriente y se convirtió en el sumo sacerdote de los nahuas. Quetzalcóatl era un hombre blanco con una barba fluida. Llevaba una mitra en la cabeza y se vestía con una larga túnica blanca que le llegaba a los pies. Tenía hábitos ascéticos, nunca se casó y era de lo más casto y puro en la vida. Condenó los sacrificios, salvo los de frutas y flores, y se le conocía como el dios de la paz. Cuando alguien le hablaba de la guerra, él se ponía los dedos en los oídos. Quetzalcóatl inventó el pulimento de gemas y la fundición de metales, dio origen a las cartas e inventó el calendario mexicano. Regresó a la tierra del este, de donde había venido, dejando la costa americana en Veracruz, navegando hacia el oriente. Según Tracy Chud,
Las tradiciones antiguas afirman que los edificios de piedra cerca de Huamanga fueron construidos por un hombre blanco barbudo, quien fue allá mucho antes de la época de los incas. Los mitos de Poseidón y Quetzalcóatl son prácticamente idénticos. Encontramos entonces que Poseidón, el portador de cultura, llegó algunos siglos antes del hundimiento de Poseidonis. Basándose en muchas leyendas, Tracy Chud está convencido de que Quetzalcóatl, Botan, Itzamua y Kukulcán, Itzamna. Aquí escribieron Itzamua, pero creo que quisieron escribir Itzamna. Itzamna y Kukulcán se refieren a la misma persona que llegó a América por el oriente. Quetzalcóatl, Botan, Itzamna y Kukulcán, pues sí, se refieren a la misma persona que llegó a América por el oriente. Los toltecas de México se autorremontaban a Atlán, al igual que los aztecas. En una leyenda brasileña, Samé llegó por el mar desde el sol naciente. Samé llegó por el mar desde el sol naciente. Danelli cree que Itzamna de Yucatán puede haber sido el Samé de Brasil. Se dice que Bochica, el legislador de los muiscas, tenía una barba blanca. Se le llamaba el Hijo del Sol. Danelli describe una leyenda de los indios de los Grandes Lagos. Según la narrativa, en tiempos anteriores el padre de las tribus indias vino del sol naciente. Al haber sido advertido en un sueño de que estaba próximo un diluvio sobre la tierra, construyó una balsa sobre la cual se salvó a sí mismo, salvó a su familia y a todos los animales, flotando sobre las aguas durante varios meses. En las leyendas de los indios Lowa y Sioux, todas las tribus indias anteriormente eran una y todas habitaban en una isla, o al menos al otro lado de un gran mar hacia el oriente o el sol naciente. Hay cuentos de diluvios en India, Caldea, Babilonia, Persia, Grecia, Escandinavia, China, entre los judíos, los celtas, las tribus mexicanas, las culturas mexicanas, mejor dicho, los indios norteamericanos y la gente de o sea, todas las culturas mexicanas, norteamericanas y de Guatemala, Honduras y Perú. Existen estos cuentos y leyendas sobre diluvios. Según el doctor R. André, un estudioso alemán, hay 88 diferentes tradiciones que mencionan diluvios. Si es alemán le creo, porque los alemanes son muy dedicados a la investigación. Los alemanes no publican cualquier tontería. Son muy pocos al menos. 20 son de origen asiático, 5 de Europa, 7 de África, 10 de Australia y las islas del Mar del Sur y 46 de los aborígenes de las Américas. Afirmaciones de los maestros ascendidos sobre Atlántida hechas antes de 1931. Esta fue impartida bajo la ley oculta. Desafortunadamente, los mensajes dados a Elena Blavatsky y los otros antes de 1930 estaban sujetos a la ley oculta.
Bajo las normas de la ley oculta, toda información histórica tenía que estar oculta o velada. Yo leí todos los libros escritos por Madame Blavatsky y demás autores publicados por la Sociedad Teosófica. Hay una notable diferencia en el estilo de los mensajes que los maestros dieron bajo la ley oculta y los que dieron a Ballard y a Innocente. Dice: hay una notable diferencia en el estilo de los mensajes que los maestros dieron bajo la ley oculta, los que le dieron a Mr. Ballard o Godfrey Ray King y a Lady Miriam o Geraldine Innocente. La información que le dieron a Geraldine Innocente venía en inglés común y corriente, mientras que lo dado bajo la ley oculta tenía que estar escondido, velado o ser dado equivocadamente a propósito. No puede hacer nada que tuviera sentido con la información histórica dada durante la teosofía. Me pareció que Madame Blavatsky mezclaba alguna información dada por los maestros con la de los científicos. Notablemente Ernst Haeckel, cuando pensaba que se me había dado alguna información sólida y concreta, en el próximo párrafo parecía contradecirse. Totalmente frustrado, finalmente abandoné esta parte de mi empeño. E islas comenzó durante el período Mioceno y culminó primero con la desaparición final del continente más grande, un evento que coincide con la elevación de los Alpes, y segundo con la desaparición. Bien, seguimos. Voy a constatar solamente de que no haya interferencia. Hola, 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 hola. Bien, no tenemos interferencia, continuamos. Decíamos que hay que comenzar. La carta del maestro Kutumi a Sinet antes de su tiempo. Esto no era una fecha caprichosa, ya que ellos habían preservado meticulosamente sus registros durante milenios. Pero entonces yo digo, de lo que hablaron fue de Poseidonis. Y ni siquiera, si hay interferencia, que me digan. Pero entonces yo digo, de lo que hablaron fue de Poseidonis, y ni siquiera el gran legislador griego habrían de revelarle su cronología secreta. En vista de que hay razones geológicas y una... Claro, Fátima, sí se puede mejorar. Con tu ayuda lo podemos hacer. Si nos ayudas, querida Fátima Cardenhem, podrías mejorar la transmisión. Te lo pedimos, por favor. Es un favor que te pedimos. Mejórala, por favor. ¿Nos ayudas, Fátima? Ayúdanos, por favor, a mejorar la transmisión. Toda la fraternidad te lo pedimos. En vista de que hay razones geológicas y una gran cantidad de evidencia, la ciencia finalmente ha aceptado la existencia del gran continente y archipiélago
y así han reivindicado la verdad de una fábula más. Las exploraciones profundas del mar, especialmente las del Challenger, han confirmado la cabalidad de los informes de geología y paleontología. El gran evento, el hundimiento de Poseidonis, ocurrió hace 11.446 años. Esta carta fue escrita en 1882. Por tanto, según el maestro Kutumi, Poseidonis se hundió en el año 9564 a.C., en la era eocena, aún en su primer par. El gran ciclo de los hombres de cuarta raza, los atlantes, ya habían llegado a su pináculo, y el continente, el padre de casi todos los continentes actuales, comenzaba a demostrar los primeros síntomas de hundimiento, un proceso que lo ocupó hasta hace 11.446 años, cuando su última isla, traducida al idioma vernacular como Poseidonis, se hundió con un estallido. Muy bien, Azul, gracias, querido hermano Azul. Tú eres experto en composiciones a larga distancia. ¿Sabían que el hermano Azul me compuso el control remoto de mi aire acondicionado con Reiki? Con Reiki a distancia, no ha vuelto a fallar. No tuve que llamar al técnico, el hermano Azul lo compuso con su Reiki a distancia. Gracias. No, de verdad, no es una broma, lo digo de verdad. El control, no les hago una prueba porque dicen que no debe uno, que se descompone el aire si lo enciendes y lo apagas. Pero un día sí les voy a mostrar, no ha vuelto a fallar desde que el hermano Azul le hizo una composición a larga distancia. Oye, hermano Azul, te harías rico dedicándote a componer aires acondicionados a distancia por medio de Reiki. No tienes que gastar dinero, no tienes que invertir, no tienes que moverte, nada más te concentras y ya arreglas el aire acondicionado. Deberías poner tu anuncio en Facebook. Estás perdiendo el tiempo, mi querido. Sí, es verdad, Jenny Granda, él desde que se lo platiqué, ¿estoy mintiendo o no, Azul? ¿Estoy mintiendo o no? Una vez le platicando normal, estábamos chateando, le dije, ¿qué le hago a mi control remoto? No sirve. Llevaba como más de 6 meses. Y él me dijo, quítale y ponle las baterías, las pilas. Ya lo hice, lo había yo hecho varias veces. Pues haz no sé qué, haz esto, no sé qué me dijo que yo haga y ya no hice nada. Pero con el simple hecho de platicárselo ya no se volvió a descomponer. Empezó a funcionar bien y no ha vuelto a fallar desde entonces. No ha vuelto a fallar desde entonces. Como el dispositivo ahora no ha vuelto a fallar. Muy bien, gracias querido Azul López, hermano sacerdote del Santuario del Corazón de Amatista, Azul López. A ver, ¿en qué íbamos? Vamos a regresar porque dice, por tanto, según el maestro Kutumi, Poseidonis se hundió en el año 9564 a.C., en la era Eocena, aún en su primer pare. El gran ciclo de los hombres de la cuarta raza, los atlantes, ya habían llegado a su pináculo,
y el gran continente, el padre de casi todos los continentes actuales, comenzaba a mostrar los primeros síntomas de hundimiento, un proceso que lo ocupó hasta 11.446 años, cuando su última isla, como Poseidonis, se hundió con un estallido. En la misma carta, Kutumi afirma que la quinta raza raíz se desarrolló primero en Asia hace 1.000.000 de años. En la misma carta, Kutumi afirma que la quinta raza raíz se desarrolló primero en Asia hace 1.000.000 de años. El período de Poseidón hasta Jesús, incas y mayas. A la civilización Merú siguió una civilización llamada Pirúa, después de la cual surgió la civilización inca. Todas estas civilizaciones estaban localizadas en Sudamérica. Los incas tenían una colonia en el estado de Oaxaca, México. El foco central de esta colonia estaba donde Mitla se encuentra actualmente. Un templo magnífico, construido principalmente bajo tierra, se encontraba allí. Las civilizaciones pirúa e inca duraron por miles de años. Lo que los arqueólogos han encontrado hasta ahora, hasta 1930, concerniente a la civilización inca, corresponde al estado en que estaba en su decadencia. Los maestros han dicho que futuros hallazgos darán testimonio de la gran altura que dicha civilización alcanzó. Los incas tenían un color de piel similar al de los indios americanos. Tenían ojos y cabello oscuros, a diferencia de las civilizaciones de Egipto, Atlántida y del Sahara. Los que encarnaron como las masas del pueblo inca no eran de un desarrollo avanzado. Sin embargo, los líderes de las civilizaciones inca y pirúa sí tenían un avanzado estado de desarrollo. Grande era la devoción de Dios, grande era la devoción a Dios, al Dios de los incas, y se les daba una buena comprensión y conocimiento práctico tanto de la ley cósmica como de las actividades del Sol central. El gobernante inca era asistido por San Germán. En aquel entonces el nombre de San Germán era Hijo Uriel Kenich Ahan. La información dada a continuación fue publicada 14 meses después de que Geraldine Inocente partiera de este plano de existencia. Basándose en el formato y sustancia del dictado, pareciera que el mismo fue originalmente impartido a través de la señora Inocente y por tanto se incluye en esta publicación. En resumen, el mensaje es el siguiente. Muchos años antes de la dispensación cristiana, una edad dorada tuvo lugar en la provincia de Yucatán. Tenía que ser Yucatán, por supuesto. Pues sí, si no era en Yucatán, ¿en dónde? Bajo la guía de un sabio gobernante Kenich, bueno, aquí escribieron Kenich Ahan, pero es Kinich Ahan, ahora ascendido. La actividad dadora de vida del sol bajo la dirección de Helios y Vesta era reconocida y adorada. El oro se utilizaba libremente para adornar las personas y los templos, y todos entendían las leyes de Dios y las obedecían. Antes de ser conquistados por Hernán Cortés, Hernán Cortés conquistó en México. Aquí el conquistador fue don Francisco de Montejo, aquí en Yucatán.
Kinish-Aján y la gente del sacerdocio blanco inscribió toda la historia constructiva de esta civilización en 52 planchas de oro. Estas planchas están conservadas en una montaña llamada Uxmal, a 80 kilómetros de Mérida. ¡Wow! Pues hay que desenterrarlas. Para el turista ordinario de hoy se trata meramente de un gran promontorio de tierra que contiene dentro y sobre su superficie los vestigios de varios templos. Las corrientes de vida que originalmente asistieron a Kinish-Aján, 730 en cantidad, algún día serán responsables por hacer visible este foco a toda la humanidad, mostrándolo en toda su gloria y magnificencia. Egipto. La actividad de la llama de la ascensión, junto con el uso correcto del conocimiento y el poder, llevó a Egipto a su mayor altura. Varios templos grandes fueron construidos en Luxor por Ramsés II. En este tiempo habían oráculos, muy parecidos a una actividad más tarde experimentada en Delfos, Grecia. Cuando los oráculos comenzaron a hablar desde lugares ocultos, aconteció la destrucción de Egipto. Las fuerzas destructivas habían colocado en estos lugares a algunos seres humanos adeptos a su causa, que actuaban como oráculos. En una época posterior, está la caída de la civilización. Esta caída de la civilización fue acelerada cuando encarnaron corrientes de vida muy avanzadas que se rebelaron contra la restricción de su naturaleza inferior, es decir, la mala utilización del sexo. También estaban orgullosos de sus logros intelectuales. Luego los sacerdotes y sacerdotisas también incurrieron en prácticas corruptas, creando sus propios dioses para engañar a la humanidad. Al referirse a esta actividad, los maestros hablaban en términos de que nunca ha existido un sacerdocio más corrupto. Las centurias pasaron. Egipto entró en las eras oscuras y el templo de la ascensión fue reubicado bajo tierra y camuflado por cuestiones de protección. Muchos de los primeros israelitas fueron huéspedes del templo. José, quien habría de elevarse hasta ocupar el trono de Egipto, Moisés, Aarón, Miriam y todos los que tuvieron un papel preponderante en el Éxodo. La biblioteca del templo contiene libros de toda civilización que alguna vez haya existido. Los maestros salvaron algunos libros durante el fuego que consumió la famosa biblioteca de Alejandría y los llevaron al templo de la Ascensión. Otros libros inapreciables están custodiados por la hermandad y están ubicados en Tíbet, China y otros sitios. Serán sacados cuando se tenga la seguridad de que no se repetirá el fuego de Alejandría. Las primeras pirámides fueron construidas por los maestros ascendidos de sabiduría mediante el poder de levitación consciente, sin que se empleara energía física alguna en su construcción. Las masivas piedras fueron colocadas en posición bajo la dirección de este magno poder dirigido por estos seres divinos. Las pirámides posteriores fueron copiadas de los monumentos originales, siendo construidas a punta de la energía vital de miles de esclavos que fueron forzados mediante la voluntad humana a poner las masivas piedras una encima de la otra. Todas estas pirámides, que fueron construidas mediante la esclavitud humana, se convirtieron en un registro de la crueldad de ciertos individuos que mediante
un ejercicio de la voluntad humana, deseaban mantener un registro permanente de la personalidad para las generaciones posteriores con el fin de satisfacer al ser externo. Actualmente en Egipto hay pirámides de luz y pirámides que son registros tanto etéricos como físicos de gran crueldad y zozobra. Estos dos tipos separados y diferenciados de monumentos representan para los chelas iluminados las maneras divina y humana de vivir. Así es, querido hermano Rafael Francisco. Así es, Fátima. Los dos tipos separados y diferenciados de monumentos representan para los chelas iluminados las maneras divina y humana de vivir. Después de la civilización egipcia, otras civilizaciones que siguieron y alcanzaron grandes alturas fueron la caldea, la babilónica y la griega. Moisés. La quinta dispensación comenzó en el año 2000 a.C., cuando Moisés condujo al pueblo judío fuera de Egipto, donde había sufrido mucho. Gran parte de la ley mosaica fue incrustada en la conciencia de Moisés mucho antes de su ascensión al monte. Moisés, Aarón y Miriam habían sido instruidos en el templo de la ascensión. Es así como la verdad es transmitida de corazón a corazón y llevada por los pies de muchos a lugares lejanos. De la llama de la ascensión, Moisés extrajo el fuego de la valentía y Aarón las artes del sacerdocio. Los sacerdotes leales a la gran hermandad blanca no hicieron ningún registro desde la época del hundimiento de Atlántida hasta el tiempo de Moisés. Moisés no logró su ascensión en esa encarnación. Él ahora está ascendido y se le conoce como Lord Ling. Dio algunos dictados a los estudiantes a través de la mensajera Geraldine Inocente, la divina virtud de la felicidad de El Puente a la Libertad. Ese libro, La Divina Virtud de la Felicidad, está en el YouTube, no en mi canal, pero sí está en 58. El maestro señor Gautama impartió un largo dictado acerca de su vida. Les ofrecemos a continuación un breve resumen de dicho dictado. El señor Gautama nació como hijo de un rey en India. Nació sin ningún karma destructivo y fue educado en un ambiente de tranquilidad y belleza. Bellos jardines rodeaban el palacio del rey. Los jardines contenían las más perfectas manifestaciones de la vida vegetal y animal. A los sirvientes se les exigía que no le hablaran al niño acerca de las condiciones imperfectas allende las murallas del palacio. Bien, queridos hermanos, estos temas que hemos estado viendo son datos históricos y bastante densos. Y yo creo que por hoy es suficiente. La historia del señor Gautama Buda es también fascinante y la vamos a ver mañana. Por hoy vamos a finalizar. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se quedaron. Y bueno, vamos. Yo estoy recibiendo también unas llamadas de la oficina de mis jefes. Voy a contestar.
y desde antes de comenzar la transmisión vi que me estaban localizando, me voy a reportar. Y bueno, les recomiendo que mañana nos veamos en la meditación temprano. Esperamos que mañana sí. Saludos y gracias. Hasta mañana, querido hermano sacerdote Jaime Cerda, hermano sacerdote Rafael Francisco, Miriam Figueroa, Marisol Jara, muchísimas gracias. Jenny Granda, muchísimas gracias. Hermano sacerdote Rafael Francisco, gracias. Gracias, querida Jenny Granda, gracias. El hermano azul seguro debe estar como Roberto Carlos Azueta con el maestro Alejandro. Ah, no, estoy hablando mal de él. Aquí está el maestro, el hermano azul. Ya ves cómo te celo, azul. Ya ves cómo soy celoso de ti. Pero todo se me vuelve celos en ti. Es mi sentimiento discordante. Al rato me voy a hacer un tratamiento de aplicación de llama violeta para que se me vayan, para disolver esos segundos de celos que sentí al imaginarte mirando al maestro Alejandro. Nos vemos mañana. Mejor ya dejo de decir tonterías. Saludos.